Ser podcast. La Casa Azul, con Ana Valtierra. Ana Valtierra, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Has visto que soy una persona encantadora y como esta es tu casa, la Casa Azul, he dicho, aquí se pone la música que dice Ana Valtierra, que para eso además es la última tarde que compartimos aquí de arte e historia y hemos vuelto a poner la cabecera de Coldplay. Pero porque al final te va a gustar. Sí, al final llevo 20 años cariño. intentándolo y al final a lo mejor Vas a coger cariño. acabo que me guste. Bueno, ¿sabes que le he pedido a Pilar de Francisco que venga media hora antes porque luego ya viene con la nostalgia millennial para que vigiles si te equivocas en algo? Pilar. Rigor, ese es mi lema, ya lo sabéis. Rigor mortis, ese es el mío, después de terminar el programa de todo el verano. Pero bueno, en fin, que ya digo yo a todos los que estén un poco perdidos que aquí en realidad parece una sección de arte y de historia del arte y en realidad es una sección de puñaladas, pero las vestimos muy bien con cosas de gente culta. Venga, Ana, dale. Vamos allá, bueno, con nuestro último programa. Bueno, hoy vamos a hablar porque el 1 de octubre de 2024 nos tocó despedir temporalmente uno de los museos más queridos de este país. Yo sí. hice lo mismo cuando me enteré, sí. Sí, yo te veo la lagrimita por ahí corriendo. No, es que yo Sí. voy a decir, bueno, cuando lo digas ya digo cuál es. Bueno, O sea, lo que es. no, pero lo puedes decir tú. El Adivina. Museo Sorolla es mi museo favorito de pintura de Madrid. Bueno, yo... Con todo lo que hay, ¿eh? Mira cómo me alegra esta noticia. Además, Sí. mira, no vamos a desvelar la invitada, pero vaya sonrisa que ha echado ya de Sí, luego felicidad. tengo una pregunta después para ella que no va a sonreír tanto, pero no te preocupes, tú sigue. Bueno, pues efectivamente el Museo Sorolla, que es uno de los más bonitos que tenemos en este país, echaba la persiana para someterse a unas obras de rehabilitación y una ansiada ampliación. Y es que Joaquín Sorolla es el abanderado oficial de nuestros veranos en España. Sus pinturas huelen a salitre, a protector solar y a brisa marina. Es verdad que pensamos en Sorolla y pensamos en la playa, en el sol, ese caballazo maravilloso, saliendo los niños en la arena, una maravilla. Efectivamente, son pinturas maravillosas y, como bien dices, nadie retrató como él a los niños corriendo por la orilla del mar, a las muchachas paseando con esas pamelas Sí. flotantes, la luz del Mediterráneo que ansiamos todo el equipo de verano, que te hace, ¿verdad? Que Nos que han estamos contado ya que está acariciando, por ahí. que está por ahí, ¿verdad? Detrás de Eclipse, creo. Sí, ¿verdad? A la derecha, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí, un poco a la Sí, derecha. no, bueno, pues son esas pinturas que las ves y dices, quiero una horchata, Venga. ¿no? O sea, y un mojito. Con el caballete a cuestas, Sorolla y sus pinceles peinaron las costas de media España, desde su adorada Valencia natal hasta las aguas de Javia o el elegante Cantábrico en San Sebastián. Y bueno, aunque sabíamos que no era un adiós definitivo, lo cierto es que el museo se fue. Y la idea de pasar una temporada sin nuestra dosis de luz levantina nos dejó con el corazón encogido en un puño. Me quedo en esta calle sin salida, sin salida. Que te vas, está cansado ya de despedidas. A mí me parece bien que hagan obras allí, que cierren, porque como va a ser mi mansión, en cuanto yo consiga echar a todos los guardias de seguridad allí, a la gente que trabaja, me voy a instalar allí, porque el que no sea de Madrid no sabrá que el Museo Sorolla es un precioso palacete en todo el centro de Madrid, en el Paseo del General Martínez Campos. Me parece bien que se rehabilite, porque así yo estaré más cómodo. Eso es así. Pensé que ibas a decir en cuanto nos consiguieras echar a todos de aquí a Pilar, a mí. De aquí me echan a mí ya el viernes, o sea que no te preocupes que no te voy a echar a nadie. Nada, pues efectivamente es una casa que se hace construir Joaquín Sorolla, que va a ser casa y taller en Madrid, pero claro, cuando la construye no contaba con un pequeñito detalle, y es que un siglo después, más de 250.000 personas al año pues se querrían colar en su salón o en Como su yo, por taller, ejemplo, sí. como tú, a vivir si les dejaban, ¿no? Claro, ¿por qué Sorolla se construye su casa en Madrid? Quizá os estéis preguntando, siendo él un gran amante de Valencia, ¿no? Sí. Hay una película que se llama Cartas a Sorolla, de 2006, donde el mismísimo pintor valenciano, para que veas las primicias que traemos aquí. ¿Os hablaste con él? Sí, y mira, ha recogido su testimonio.
Con el dinero que gané en América he cumplido mi sueño de construirme esta casa con un estudio a mi gusto. La diseñó el arquitecto Enrique María de Repullés y Vargas, bajo mis indicaciones. Terminó de construirse en 1911. Mi intención siempre fue que esta casa pareciera ahora un museo y que en el futuro lo sea sin parecerlo. Maestro, ¿por qué en Madrid? Nosotros los artistas vivimos aquí porque es el centro de todo el movimiento, no porque nos guste. Madre mía, es que yo me acuerdo del salonazo que tiene, que además uno entra y está casi intacto del último día que le estuvo pintando, ya después del ictus y todo, y se me hace la boca agua, vamos. Es que es maravilloso, efectivamente. Un poco dramático aquí el rollo de Sorolla también, ¿no? Sí, además lo he cortado, porque soy madrileña y, hombre, siendo madrileña duele un poco lo que viene detrás, lo que sigue. No queremos saberlo, No, mejor lo dejamos aquí. Además, bueno, aquí también hay que decir que está interpretado, en este caso Sorolla, por Pepe Sancho, es un actor regulero, peor persona. Vaya, qué bien. Aquí lo dejo. Sorolla, además, que era un señor que caía bien a todo el mundo. No sé de quién fue la brillante idea de elegir a Pepe Sancho, que en estos años además ya estaba a tope, porque ya tenía una edad de litigios con María Jiménez, si recordáis. Sí, y no precisamente por darle besos. Efectivamente. Y es que este señor no nos va a caer bien ni haciendo de Sorolla, porque además Sorolla, lo vamos a ver, es un señor que amaba con locura a su mujer Clotilde y la trataba como una reina. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona. Aclaro que esta no es Clotilde, que esta es María Jiménez. Clotilde tenía muchas propiedades, pero la de grabar discos no. Pero es verdad que era su modelo favorita porque está en decenas de cuadros. La pintaba con un amor increíble. Mi cuadro favorito es ese que está ella tumbada, recién tenido un bebé. Que es todo una cama y ella solamente asoma la cabecita y el bebé. Eso sí que es un retrato de amor realmente. Estás puestísimo, Iñaki. Estoy cómo puestísimo. Me gusta, ¿eh? Sí, o sea... sí, la gente creerá que lo tengo en el guión. No, pero no. Soy el director esto... de marketing del Museo Sorolla. Del Museo Sorolla. Todo esto se lo sabe él y además se lo sabe muy bien y es maravilloso. Efectivamente, la pinta muchas veces y de hecho tenemos muchísimas pinturas que no están expuestas. El problema que teníamos es que queríamos ver más de Sorolla. Todos queremos, como tú, Iñaki, ver más de Sorolla, ¿no? Está el museo, aclaro que está en medio de edificios de viviendas actuales. Así es. Modernas. Con lo cual, efectivamente, ampliarlo era complicado. Rascar un solo metro cuadrado para crecer era un milagro, pero este milagro ocurrió cuando en 2009 se puso a la venta el inmueble colindante que estaba ocupado por un antiguo taller y concesionario de coches. Así que el Ministerio de Cultura vio la jugada clara, adquirió el espacio y consiguió por fin la llave maestra para poder proyectar la ansiada ampliación del museo, porque estaba pegada a la casa y se podían comunicar. Entonces el museo cerró para construir esa parte de ampliación, pero también para rehabilitar la antigua, la que hemos visto toda la vida, que era la casa donde él vivía y trabajaba, donde Sorolla, hacía todo su arte, y que luego se convirtió en lo que ahora conocemos como el Museo Sorolla. Efectivamente, también había que rehabilitar la casa antigua, como todas las casas se van estropeando. Sí, ya digo yo que a mí me conviene ese tema. Te conviene este tema, ¿verdad? Y pues el problema era que era una tarea complicada, es una tarea complicada porque tenemos, como bien has dicho, objetos muy diversos dentro. Desde los objetos de trabajo de Sorolla, los pinceles, las cajas de pintura, las pinturas de Sorolla en sí mismo, los objetos de su casa de la vida cotidiana, o sea, su armarito, su palangana, sus cubiertos. Había que mover todo eso y arreglar las cosas de la propia casa, que son bienes históricos, las puertas, las ventanas, los suelos, la pintura de las paredes. Un encaje de bolillos, pero bueno, ya estamos a punto, o cerca por lo menos, de que abra sus puertas, por lo menos de manera parcial, y por eso hoy hemos traído a una invitada especial que te va a gustar, Iñaki, para que nos abra en primicia las puertas de la casa de Sorolla. Abre la puerta, niña, y dale paso al amor. Mira qué destello tiene esa nube con el sol. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Esa niña que nos va a abrir la puerta no ha parado de bailar todas las canciones que han sonado hasta ahora. Se llama Sonia Martínez Requena y es conservadora del Museo Sorolla de Madrid. Bienvenida.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti por bailar las canciones que pone Ana, porque así alguien las baila. Los Siempre, demás, siempre. Qué maravilla. a los demás ¿Pero hoy no te han gustado? Hoy... No, sí, hoy me han gustado un Oye, poco más. Lo que pasa es que te cuesta decírmelo. No, sí, es que es el último Una día y muestra me de pongo amor sentimental. antes de irme. Me pongo sentimental. Se Pilar emociona. es la que... Exactamente. Se emociona. Pilar me conoce más y sabe que me se salta la lagrimilla, como decía un primo mío. Bueno, bienvenida Sonia, como decía, ¿cómo van las obras del museo? Porque un clásico que todos conocemos es que una obra se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Ese es un clásico que yo creo que hemos dicho todos, pero estás de suerte, Iñaki, porque como es tu museo favorito... Sí, y va a ser mi casa. Y va a ser tu casa, esperamos habértela dejado a gusto. Gracias. Y pronto, ya estamos cada vez más cerca. Toda esa operación que nos contaba Ana de ampliación y rehabilitación, pues esa primera fase de ampliación con esta zona nueva, esa obra ya está concluida, el edificio está terminado, está equipado y está preparado para que muy pronto habrá esa parte, ¿no? La parte nueva. Quedaría solo la segunda fase de la rehabilitación de la casa. ¿Y se sabe, Sonia, cuándo abrirá las puertas aproximadamente? Porque se dijo ya en una entrevista a un medio de comunicación amigo, además de esta cadena, que sería después de verano. ¿Se sabe más o menos? Sí, siempre se dijo eso, después del verano, en el otoño, o sea que... Es una gran periodista porque consigo no contestar a la fecha concreta. Claro, queremos después de dos cola preguntas, virtual. pero está bien. Oye, lo que sí quiero saber es qué es lo que se está haciendo exactamente en esa ampliación. Pues ya está terminada, la ampliación ya está, el edificio está completado, tiene una parte nueva, por ejemplo, de unas salas de exposiciones temporales, tiene una zona de auditorio, se ganan, digamos, unos espacios de los que el museo carecía antes y que pues van a venir muy bien para seguir dando servicios, o bien que no existían, como por ejemplo en la zona del auditorio, que es algo completamente nuevo, o bien pues mejorar los que hasta ahora teníamos, ¿no? Esas salas de temporales que hasta hace poco las hacíamos las temporales en las propias salas de la casa y que a partir de ahora tienen sus propias salas y por tanto en la casa pues se puede seguir viendo más Sorolla, ¿no? O sea, si no he entendido mal, dos funciones principales, la del auditorio y la de las exposiciones temporales. Esos son los espacios que están ahora disponibles, sí. Y que era una premonición, porque aquí está el taller de pintura de Sorolla y al lado había un taller de coches. Sí. Me acuerdo perfectamente de ir a buscar a un amigo mío, pero eso es una maravilla. Las exposiciones temporales del museo también me pagan por decir que eran maravillosas. Me acuerdo de una que hicisteis hace unos 10 años así, u 8 años, que era en asociación con el Museo del Traje, donde salían las pinturas del propio Sorolla y al lado trajes de la misma época y algunos eran casi idénticos, incluso los muebles, aquello fue una joya. Sí, Sorolla la moda. Sí. Que se hizo con el Thyssen también. Sí, además esa exposición es que Sorolla cuando viajaba, que esto lo puede contar muy bien Sonia, compraba la ropa a su mujer y a sus hijos, para que veas que era un marido en condiciones. Y en las cartas conservamos menciones en las que escribe, les va pidiendo las medidas, y les trae zapatos, les trae toda la moda que tiene fuera. Las hijas de Sorolla y la mujer tienen los últimos vestidos, el vestido de Delfos, que estaba súper a la moda, que era un súper exclusivo, pero no solo moda, sino incluso, por ejemplo, en algunas pinturas, una que está en el Museo Sorolla, hay una cámara compacta de fotos y es en el momento en el que salen las cámaras compactas de Kodak y Sorolla, su hija, le compra una cámara compacta de fotos y es una de las primeras que está trabajando con fotos. No hay más que ver los cuadros para ver que adoraba a su familia, ¿no, Sorolla? Sí, él no podía estar sin ellos, les escribía a diario, a veces dentro del mismo día a Clotilde le escribía una carta, una postal y un telegrama. O sea que preguntaba siempre por sus hijos. También es pasarse, ¿no? 3 cosas. Pues es lo que haces con tus gatos, bueno, es verdad, Pilar. es verdad. Si cuento el WhatsApp, es verdad, tienes toda razón. Bueno, les hago yo más fotos. Y metía flores secas. Iba en los sitios secando flores, que yo me encontré, yo el primer día que trabajé con una estancia de investigación en el museo, me encontré una flor que no habían descubierto, porque las iba secando en los libros y luego las iba metiendo en las cartas. Es que era una maravilla de marido. Oye, te voy a dejar que pongas la música que te gusta a ti hoy. Venga, si tiene que ver con Sorolla, sí. Esta, gustarme, pero es que viene muy a cuento porque Seguridad Social, el grupo, dedicó un tema a Sorolla que no es de sus mejores temas, ¿vale? Esto que ya verdad. Es mucho decir. Que ya que lo diga yo, efectivamente, no quiero decir que debería preocuparte. El nivel no estaba ya muy fuerte como ahora ya... Bueno, pues respira hondo, tú respira y cuenta todo hasta 10, pero teníamos que ponerlo, aunque fuera un poquito. Aclarar que fue una iniciativa promovida por la Fundación de Turismo de Valencia en colaboración con este grupo y que, como digo, fue lanzada en el año Sorolla 2023 para conmemorar el centenario del fallecimiento del pintor.
Sonia Martínez y Ana Valtierra bailando aquí como dos desatadas. Creía que os gustaba el arte. Si veis que Iñaki no habla en unos minutos es porque le ha dado un soponcio. Entonces lo estamos reanimando y volveremos en cuanto podamos. Estoy haciendo trucos para no seguir la sección. Haré como que viene una noticia urgente o algo que hay que cortar. Ay. Bueno, esta exposición temporal es la que va a hilar el pasado y el presente del museo de la casa que construyó Sorolla, ¿no? Sí, será una exposición que bueno, ya se anunció en prensa que se haría para inaugurar estas nuevas salas, para entender un poco el edificio antiguo y el edificio nuevo que se está haciendo, porque bueno, aquí un poco con la situación que será familiar a vosotros, a mí, a muchos de los oyentes, y es que Sorolla vivió mucho tiempo de alquiler en Madrid. ¡Hombre, qué cosa más loca! ¿Verdad? Sí, qué cosa tan del pasado. ¿Verdad? Ya no pasa esto, ¿verdad? ¿Dónde vivió él? Pues mira, tenemos documentadas una casa en la Plaza del Progreso, la actual Tirso de Molina, que era al parecer un entresuelo abordillado, con poca luz. Debía ser un poco parecido a los anuncios de ahora, ¿no? De apartamento íntimo y bohemio, ¿no? Sí. Y luego se movió, lo digo en memoria, sino que me corrija Pilar, a la calle Miguel Ángel, que ahí tuvo otra de las casas. Conservamos fotografías porque su suegro era fotógrafo, con lo cual nos deja constancia de muchas de estas cosas, y tenía una relación muy buena, Antonio García Peris, muy estrecha con él. Y bueno, pues estuvo en varias casas de alquiler hasta que se pudo comprar, rotando además, un terreno en el que unos años después va a construir su propia casa, que es el museo hoy. Dos preguntas en una, Sonia. Una es, ¿ese dinero del que él habla que ganó en América fue con aquello de la Exposición Universal, que le pidieron unos cartelones inmensos? No sé si era aquello. ¿Ese dinero al que se refiere cuál es? El que hace sobre todo cuando va a Estados Unidos en 1909. Él expone en la Hispanic Society y ahí vende muchísima obra y también capta clientes que le van a hacer encargos sobre todo de retratos y otras temáticas, y vende muchísima obra, entonces gana mucho dinero, y con ese dinero efectivamente lo emplea en la construcción de la casa. Para los que no han visto el Museo Sorolla, que deberían estar echando un vistazo ya en sus móviles, si no están conduciendo evidentemente, andas un poquito de Google Street View y paséanos y dinos cómo es esa casa, ese palacete. Pues es un palacete precioso, muy bonito, muy bien construido, con las últimas comodidades de la época. Tenía calefacción, ellos hablan en las cartas de que usan ventiladores, luz eléctrica. Luego es una casa que a mí me parece preciosa, que incluso ahora que está vacía la pobre, sigue conservando gran parte de su belleza, ¿no? Porque tiene columnas, vidrieras, es un refugio también para él, sobre todo en sus últimos años él aprovecha mucho el jardín, se lo construye. Es una locura el jardín. Sí. Él le gustó mucho todo lo que vio en sus viajes por Italia, en Andalucía, va viendo detalles que le gustan, pues de los Reales Alcázares de Sevilla, y los hace también en sus jardines. Un punto muy de Carmen, sí. Sí. Y luego pues los pinta mucho, o sea, los utiliza también un poco pues para hacer sus propios cuadros. Yo creo que disfrutó mucho esa casa. Esa casa tiene 2 o 3 alturas, no recuerdo bien. 3. 3, ¿verdad? Se muestra hasta la segunda y creo que la tercera están las oficinas vuestras. En tiempos sí. Luego se utilizó para otros servicios y ahí siempre se sabía o se decía que estaban las habitaciones del servicio. Ajá. Yo me conformo con esas, o sea, que si quieres ir ya preparando el tema, a mí con la de arriba me basta y sin ascensor, no hay problema. Sí, nada. Bueno, yo me tienes impresionada, Iñaki. Estás puestísimo en Sorolla, efectivamente. Yo creo que para un Sonia... día que me gano el sueldo, es que ha venido Francino a trabajar hoy. Tiene que ver que trabajo yo también. Bueno, Sorolla, claro, es muy sorprendente esa casa con todo el patrimonio que tiene, porque Sorolla, cuando muere en 1923, tiene mujer y tiene 3 hijos, Joaquinito, María y Elena, y tiene esa impresionante casa, y todas esas obras, sin embargo, terminan pasando al Estado español y se convierte en Museo Nacional. ¿Cómo es esta historia? Pues él, a pesar de que muere en el año 23 sin haber dejado un testamento y sus voluntades por escrito, estas sin duda se conocían y su familia era consciente de las mismas, y él no hace testamento, pero Clotilde sí, 2 años después, en el año 25, y cuando ya fallece en el 1929, se pone en marcha la dinámica del legado testamentario, porque ella deja toda la casa y todos los bienes que contiene al Estado español. Ese legado se acepta en el año 31 y se inaugura al final en el año 32, que es el museo que tenemos ahora.
y ellos fueron, la verdad, muy generosos, y Clotilde ahí pues hizo el último canto de amor a su marido, ¿no? Porque a día de hoy estamos aquí hablando del museo también un poco por ese gesto. Qué bonito es. Bueno, es que además, efectivamente, cuando muere, las dos hijas están ya casadas, tienen su vida, pero Joaquinito, el niño ya no tan niño. No tan niño. No tan Joaquinito ya. No tan Joaquinito, pero él no se casó y vivía en la casa. Entonces, fíjate qué paradoja se dio. Por eso digo que lo de Iñaki podéis estudiarlo. Sí, por favor. Porque Joaquinito vivió en la casa durante unos 20 años, siendo director además del museo, que también puedes ahí sí, director buscar, del museo. Tendría que estudiar, ¿no?, unos 400 años más, pero podría... Pero bueno, pues vivía Joaquinito, que fue el primer director del museo, convivió mientras era director. ¿Cómo fue esta historia de amor, Sonia, entre Sorolla y Clotilde para dejar este legado y la generosidad también de los hijos, ¿no? Para no reclamar todas esas obras y que pasaran al Estado? Pues ellos tienen la típica historia de amor de se conocen de jóvenes y se quieren todo el rato, en las cartas se dicen unas cosas muy bonitas, están siempre como muy pendientes, y él se preocupa mucho tanto de Clotilde como de sus hijos, pregunta mucho por ellos, dice que, bueno, pues que ellos estén bien es mejor que cualquier éxito que le puedan dar o cualquier medalla. Esto lo dice después de que le den el Grand Prix en 1900, que no está mal en la exposición universal. Sí. Pues para él sigue siendo más importante que sus hijos estén bien, y bueno, al final tienen una relación todos muy cercana y muy bonita. En realidad. Supongo que esta mudanza y desmudanza que hay que hacer cuando hay una gran obra en un museo habrá sido una cosa muy trabajosa, porque aparte de que estaban, por ejemplo, recuerdo el estudio donde él pintaba, que son unas paredes grandísimas, hay que ir hasta muy arriba, coger un montón de cuadros, se tiene una colección, por supuesto, la que tuvierais guardada, que no se viera, todos los objetos, en fin, ha sido un traslado, supongo, difícil y costoso. Ha sido un desafío, el mayor al que yo me he enfrentado en mi vida profesional, pero ha sido una maravilla. No todos los días se puede mover un museo entero, desde las piezas más grandes hasta las más pequeñas, de todo tipo de materiales, y bueno... ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se prestan piezas a otros museos para que por lo menos los disfruten en otros lugares? ¿Se guardan? ¿Qué se hace? Eso se hizo también. En general el museo siempre presta mucho, y durante esta época también. No nos venía mal que estuvieran ahí para no moverlas, y luego todas las que estaban pues se fueron trasladando durante un mes entero. Estuvimos moviendo obra. Toda la que había en la casa, la que permanecía, que es lo que veía el público hasta hace nada, y en los distintos almacenes, todo pasó al almacén nuevo, y ahí es donde está. Lo que se añadió en cierto momento, si yo no recuerdo mal, en lo que había sido la cocina, que un tiempo fue la recepción, si no recuerdo mal, ahí volvisteis a convertirlo en cocina y había un montón de cosas que no todo el mundo conoce, que es cerámica decorada por él, ¿no? ¿Eso sigue estando en el plan nuevo? Es cerámica coleccionada. Coleccionada, él, no era hecha por él. Porque él es un gran amante de la alfarería, bueno, en general de todo lo tradicional, un poco en la línea de la generación del 98, de la recuperación de las artesanías, y él tiene una colección ingente de cerámica, y dentro de esa colección de cerámica hay alguna un poco más de ornato, dedicada pues a decorar, pero le gusta mucho también la cerámica popular, que es un poco lo que está sobre todo en la parte que tú dices, y que espero que en el futuro, en teoría, volverá todo, claro, a donde estaba, en la exposición permanente. Bueno, voy a decirle a los que vienen detrás de la sección, a Sonia Mangas y a Pilar, que se vayan a casa con sus gatos, porque a mí esto me interesa mucho y prefiero que se quede Sonia Martínez y Ana Valtierra. Pero como tengo a Francino que me está apuntando con una pistola y tengo que continuar... Casi que vamos a empezar a despedirnos, ¿no, Ana? Bueno, yo con mucha tristeza, hoy que es mi último programa de verano, y mucho agradecimiento. Mil gracias, Iñaki, mil gracias a Marta del Vado, que estará con un mojito en la mano y un daiquiri en la otra, esperemos. Sí, y un niño en la tercera mano. Y un niño efectivamente, también es cierto. Bueno, gracias a Manu, a Marta, bueno, a todo el equipo de La Ventana, a Francino, por supuesto, que al final es quien está detrás. Y gracias por un verano maravilloso. Y... Yo los conozco mejor con toalla y sombrilla, pero la verdad que para haber sido radiofónico ha sido maravilloso, lo hemos pasado estupendamente. Sí, ha sido Yo te agradezco divertido. mucho también que hayas tenido este buen humor de que juguemos un poco con materia que suele ser reservada, que es la del arte y la historia, y que lo hayas tomado con esa torería. Así que nada, en cuanto digan el resto de los jefes que yo no soy nadie, vuelve por aquí, por favor. Mil gracias, Iñaki, con todo mi cariño, de verdad, gracias. Y un placer. A Sonia Martínez Requena, que es conservadora del Museo Sorolla, no sé si despedirme o decirle nos veremos allí
allí, pues cuando yo vaya volviendo del trabajo, tú sales del trabajo, yo entro en mi apartamento. Deja tu número por aquí, ¿no? O sea que nos seguiremos viendo. Pero por lo pronto, muchas gracias por haber estado aquí en la Casa Azul de la Ventana. Un gusto. Un placer, muchas gracias. Y os dejo con maneras de vivir, hombre, con leño, claro. Así sí que se vive bien. Es que es para que me contrates otra vez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.